¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas tardes, donde quiera que nos estén viendo. Quiero traer o llamar su atención el hecho de la conectividad de nuestros países en América Latina. Hace algunas horas les presenté el informe de ICA, el BID y Microsoft en relación con la conectividad en las zonas rurales de nuestro continente, los millones o las millones de personas que no tienen esa puerta al mundo para telemedicina, para información, para comercial, etcétera, en nuestra región. Y esta pandemia lo único que hace es exacerbar la condición precaria en la que se vive y se opera si no tenemos la tecnología a nuestro alcance. En el caso de México, y es el tema en el que me quiero enfocar el día de hoy, pues estamos hablando de nuevos desafíos que están relacionados con propuestas del gobierno mexicano que podrían encarecer el servicio de Internet, pero también desalentar las inversiones. Y traigo simplemente una noticia que se ha dado a conocer hace algunas horas, que tiene que ver con nuestra empresa matriz, por cierto, AT&T, que ha señalado que devolvió el espectro radioeléctrico a la autoridad mexicana. ¿Por qué? Porque le aumentaron el precio de los derechos de uso. Y así lo había anunciado la Secretaría de Hacienda. No es la única compañía que ha regresado este espectro, y es por ello que yo le agradezco a este maravilloso consultor invitado mío, y ahora debo presumir frecuente, gracias a Dios, Jorge Fernando Negrete, que nos acompañe desde la Ciudad de México. Él es consultor, es experto en estos temas, pues para preguntarte qué es lo que estás viendo pasar, ¿no? Y en particular hablar de lo que hace AT&T, empresa matriz de CNN, pero que también han hecho ya Telefónica, regresarle al Estado el espectro. Te doy la palabra. Gracias, bienvenido. Gaby, querida, muchas gracias. Un placer siempre saludarte a ti y a toda tu audiencia. En efecto, mira, primero habría que decir que los temas de las telecomunicaciones y del mundo digital no serían importantes ni tendrían visibilidad en nuestra sociedad hoy en día de no ser por la pandemia. La pandemia nos ha sumergido de forma visceral y sin anestesia en el mundo digital. Aunque ya lo manejábamos todos, cuando ya casi todos tenemos, buena parte de América Latina, 3/4 tienen computadora y conectividad, la realidad es que ahora lo apreciamos más, porque quien está conectado, Gaby, tiene acceso a su trabajo, tiene acceso a la libertad de expresión, al derecho a la información que ejercemos tú y yo en este instante, tiene derecho a la salud, a la educación, y gracias a eso preservamos derechos fundamentales. Y los últimos reportes de CEPAL, o la OCDE y del Banco CAF, y también del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, en distintos documentos, señalan que los ciudadanos, las empresas y los gobiernos que estén conectados van a salir más rápido de los efectos de la pandemia. Esto ya es una realidad, esto ya sucede. Entonces, ahora es importante conocer qué es lo que está atrás de la tecnología, y uno de estos temas es el que acabas de mencionar, el tema del espectro radioeléctrico. Todo funciona porque la sangre, así como el agua para nosotros, para la vida de nosotros, la sangre de la industria móvil es el espectro radioeléctrico, es decir, el espacio que está alrededor de nosotros y por medio del cual se difunden las señales de los dispositivos móviles. Este espectro en América Latina, hay unos países que lo venden, dan su acceso a bajos precios, a medianos y muy altos. México tiene los precios más altos de acceso al espectro en toda América Latina y uno de los más altos en el mundo. Y sobre esto, el gobierno actual quiere incrementarlos. De hecho, ya una primera propuesta que salió de la Cámara de Diputados a la Cámara de Senadores lo incrementa en un 6% en algunas bandas y más de 10 veces para las bandas 5G, que es donde vamos a generar competitividad entre los países. Esto es un verdadero drama porque le va a afectar a los ciudadanos y a la conectividad del país en caso de que suceda. Muy mal, ¿eh? Muy mal. ¿Qué te puedo decir si dices que México lo tiene el más caro de todos? ¿Que la desregulación de los años pasados no terminó por traer este beneficio? ¿Y por qué no lo trajo? ¿En dónde se detuvo? Mira, acabo de publicar un artículo con números de GSMA donde sostenemos lo siguiente. Si el espectro radioeléctrico hubiera estado al precio promedio de América Latina, México hubiera podido conectar a 15 millones de mexicanos más. Tenemos a 35 millones de mexicanos sin conectividad. Somos un país de casi 130 millones. Tener a 35 millones es una barbaridad.
Bueno, si los precios del espectro hubieran estado a la mitad, al promedio de América Latina, hubiéramos podido conectar a 15. Si los hubiéramos tenido abajo del promedio, casi abatiríamos la brecha digital que tenemos en México. Pero en este instante incrementarlo es, desde mi punto de vista, un ataque ya no solamente a la economía digital, es un ataque a los derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una censura indirecta incluso, ¿eh? Fíjate lo que estoy diciendo. Yo sostengo hoy en día que el incremento a los precios del espectro deja de ser un aspecto estrictamente económico para ser incluso un ataque fundamental a las instituciones democráticas del Estado mexicano. Entonces, esto es muy delicado. Yo creo que el gobierno tiene que empezar a pensar de forma digital. Como tú sabes, el efecto inmediato de la firma del TEMEC, que tiene 3 capítulos nuevos, comercio digital, telecomunicaciones y propiedad intelectual orientado al tema digital. El efecto inmediato, Gaby, fue la eliminación de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. Fue no planear en el tema digital. Somos el único país en América Latina que no tiene agenda digital. Me muero de la envidia de ver los planes digitales de otros países como Colombia, Argentina, Brasil, Costa Rica, Panamá, ¿no? Argentina, Chile, bueno. Y México decidió no tener, porque es una decisión, no tener política digital, y ahora se incrementan los precios del espectro radioeléctrico. Entonces, y luego para efectos de los temas de educación a distancia, el gobierno le acaba de apostar a la televisión abierta, cuando las redes de telecomunicaciones podrían generar un espléndido sistema educativo a distancia que no tenemos. Entonces es muy delicado la falta de pensamiento digital de los estados, bueno, del gobierno mexicano en este caso. Qué triste y qué preocupante. Y yo traigo este tema porque es muy urgente darnos cuenta de una situación que no se puede tapar el sol con un dedo, y cuando ya sabemos que los ricos más ricos han aumentado su fortuna, que son empresarios vinculados a la tecnología, los más rezagados son los que se han quedado apostando por la economía tradicional y las fuentes tradicionales de desarrollo, incluso el petróleo. Las propias petroleras han dicho que no quieren ser llamadas empresas petroleras, sino empresas de energía. ¿Qué dato, evidencia dura puede tener una autoridad para creer que seguir otro camino va a generar un resultado similar? Esto puede ser pues una sentencia para los ciudadanos en términos de desarrollo, de capital humano, productividad, y es por eso que te pedí encarecidamente que me acompañaras hoy para traer esto. Ahora, siempre hay un balance, Jorge, y ahí te pido que me ayudes, entre permitir como gobierno que las empresas logren ganancias, beneficios a partir de entregar este espectro, etcétera, y de ofrecer los servicios, pero sin que se encarezca, pero también dejar hacer. Y tú sabes que, bueno, muchos clientes se quejan de servicios de poca calidad, pero no se dan cuenta a veces de que parte de eso tiene que ver con cómo concibe la autoridad en entregar este tipo de espectro, ¿no? Que en corto, digo, debería considerarse el medio para un fin, y no en sí mismo considerarlo un fin, y entonces yo te cobro y la empresa va a tener que cobrarte, ¿no? Claro, totalmente. Para muchos líderes políticos en América Latina, la conectividad es un lujo de los ricos, y no es cierto. El igualador social más importante que tenemos en esta civilización, Gaby, es la conectividad. Una niña en el Valle del Mezquital, en el estado de Hidalgo, en las regiones más pobres de Bolivia, del Amazonas, de las regiones más alejadas de Ecuador, tiene la misma posibilidad de vida, de desarrollo de vida, que una niña que tiene una tableta a un lado del lago Lehmann en Suiza. O sea, hoy en día quien tiene conectividad y equipo tiene la posibilidad de igualar su vida y sus oportunidades y sus expectativas a las personas o ciudadanos de los países más ricos. México tiene las tarifas, fíjate la contradicción, a pesar de que tenemos las tarifas de espectro más caro, los operadores, todos han hecho un espléndido esfuerzo por bajar tarifas. Tenemos las tarifas fija y móvil más bajas de América Latina. Y por 5º año consecutivo, México tiene el 5º internet más asequible del planeta, según Affordability Internet Association.
Entonces, los operadores han hecho su trabajo. Si tú recuerdas, hace 10 años, las empresas más grandes del mundo eran los operadores de telecomunicaciones, T-Mobile, Vodafone, Sí. Orange, Sprint, todas estas empresas, América Móvil con el ingeniero Slim. Pero 10 años después, las empresas más grandes del mundo son las empresas de Internet. Cuando se compró hace algunos años WhatsApp por parte de Facebook, tú recordarás que WhatsApp costó casi 20 mil millones de dólares con menos de 50 personas trabajando en la empresa. Y hoy en día, cualquier operador de telecomunicaciones tiene arriba de 50 mil, 80 mil, 100 mil trabajadores. Entonces, las utilidades se les han ido a los operadores de telecomunicaciones. No son hermanas de la caridad, ganan, pero ganan mucho menos, dramáticamente mucho menos que las empresas de Internet. Pensar que la conectividad es un lujo y que los operadores de telecomunicaciones ganan formidables cantidades de dinero, es equivocar los objetivos de la conectividad. El ecosistema económico, el sistema económico es el importante para liberar bienestar digital a los ciudadanos, salud, educación, derechos civiles, políticos, económicos, que tienen que tener con la conectividad. Este tema es apasionante, Gaby. Por eso, la quinta generación económica, como tú lo sabes, genera estas fuerzas políticas globales entre, por ejemplo, Estados Unidos y China, entre Estados Unidos y Europa, entre Europa y Rusia, ¿no? Todo esto es un tema apasionante. Óiganme, y yo te voy a agregar el costo de oportunidad. Y si no, miren ustedes a Jeff Bezos cómo comenzó para convertir una biblioteca en imperio que soy, Pinterest, Twitter, y todos estos emprendedores. El costo de oportunidad incluye a esta incapacidad de lanzar nuevas empresas que estén vinculadas enteramente a la tecnología, y eso también nos rezaga. Preguntarte, ¿quién es la autoridad máxima que entiende de estos temas digitales en el gobierno del presidente López Obrador? Mira, formalmente es la Estrategia Digital Nacional. Se eliminó la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que durante más de 25 años, casi 30, fue la autoridad máxima del sector. Mi idea era que, al revés, la Estrategia Digital Nacional se fusionara con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, e incluso, y tal vez pensando hasta con el área de ciencia y tecnología, y crea una nueva Secretaría de Transformación Digital, Ciencia y Tecnología. Pero bueno, es como por ejemplo en Brasil. En Brasil tenemos eso, ¿no? O tenemos un ministerio TIC en Colombia, un ministerio TIC en Ecuador. Ahora, en este caso, la Estrategia Digital Nacional cuenta con todas las facultades, con todas las capacidades, le quitó prácticamente facultades a cuanto órgano de la administración pública en México podría tener, y es sin duda el órgano más poderoso para planear la vida digital, orientar la vida digital del gobierno mexicano. Hoy en día, te decía que la decisión de ellos fue no tener política digital, que también es una decisión. En política pública, las acciones son de hacer y no hacer. Cuando haces, planeas. Cuando no haces, decides actuar no actuando. Y esto es un mensaje, ¿eh? Es una posición. Entonces, están permitiendo que el mercado marque, que el mercado dirija, pero desafortunadamente del Río Bravo para abajo, Gaby, como tú lo sabes, la actuación de los gobiernos sí es vital. A diferencia de Estados Unidos, donde el mercado tiene esta capacidad para dirigir, innovar, proponer, meterse en todas partes, en América Latina no. Nuestro sistema político, el diseño de la política pública es más directivo. Ayer, por ejemplo, me invitaron a ser anfitrión de un evento en Colombia sobre el tema de la nube. Ahorita que mencionaste a Jeff Bezos con Amazon tiene el core, el centro de lo que se le llama la transformación digital. Ahí viene el cambio. Y Colombia decidió ayer, First Cloud presentó su política digital de nube, donde están transformando toda la función de las administraciones públicas locales, federales y municipales, y por lo tanto también invitando a las empresas a que lo hagan. En México no tenemos eso. ¿No les da envidia lo que vemos afuera, mexicanos? Yo diría que sí, y a mí como periodista económica y de negocios me preocupa porque hace unos días hablábamos con un economista para preguntarle si el potencial de México se está disminuyendo, el crecimiento potencial, y definitivamente sí,
incorporen este factor y ahora imagínense cuánto está disminuyendo, nada más para que se den una idea. Para cerrar, el tema de encarecer el costo y para los operadores, parece que todavía no es, digamos, un done deal porque se están discutiendo muchas de estas iniciativas en el Congreso. ¿Qué esperarías ocurra en las próximas horas? Y del lado de las empresas, algún tipo de, no sé si decir cabildeo, pero de concientización, de esfuerzo, de apelarle a la autoridad y decir, cuidado porque están cerrando la puerta a cualquier cantidad de oportunidades. ¿Lo ves ocurriendo? Mira, yo espero que sí. He notado una diferencia entre la iniciativa que presentó el gobierno y la sensibilidad de los senadores. Ahora, sabemos que los senadores que en este instante tiene el gobierno en el Senado, en el Congreso, son militantes y prácticamente cumplen las funciones, las instrucciones que les da el presidente. Yo quiero apelar a la sensibilidad que vi en cada uno de los senadores al comprender lo importante de la materia. De hecho, lo que yo he sostenido es que por primera vez en México, si bajan los precios del espectro de forma dramática, podríamos tener una política digital de inclusión una política de inclusión digital universal de Estado que porque vendría desde estimulada y generada desde el Congreso a partir de la Ley Federal de Derechos, sin necesidad de la política pública del gobierno, lo cual me parecería extraordinario. Yo realmente espero que se acepte. Por supuesto, el IFT, Adolfo Cuevas, el presidente del IFT, los operadores de telecomunicaciones, todos están dialogando con el Congreso, porque el efecto inmediato sería, sin duda alguna, Gaby, el incremento de tarifas, pero además exponencial. Segundo, el incremento, la baja calidad, bajar la calidad del servicio, que es uno de los mejores servicios en América Latina, el que tenemos en México. Separaría la expansión de la cobertura y de la infraestructura. Olvidémonos de conectar a más mexicanos. El presidente Trump y la Federal Communication Commission lanzaron un programa en enero de este año para conectar a 6 millones de norteamericanos en áreas rurales y el proyecto cuesta $20,000 millones. En México tenemos un proyecto para conectar a 35 millones de mexicanos de $50 millones. Haz las cuentas. Entonces, la verdad es que el Senado tiene en sus manos la oportunidad de abatir la brecha digital, el Senado tiene la oportunidad de estimular el crecimiento de la economía digital, de la sociedad y de preservar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Yo terminaría diciendo que como mexicana, pero también como periodista, las mañaneras acaparan tanto y todos los lunes se habla de cómo va una refinería, la de Dos Bocas. Quizás sería bueno que se incluyera en estas conferencias del presidente el tema digital, porque miren lo que está pasando en el mundo y esto no es un asunto de ideología, esto es lo que es y son los hechos. Por obligación editorial también solamente compartirte, Jorge, lo que dijo AT&T en relación con esto de regresar el espectro. Yo pedí una reacción y de la oficina de AT&T México, reitero, AT&T es empresa matriz de CNN, y me dicen, la pandemia ha demostrado que la conectividad es clave para que las personas sigan comunicadas y muchos negocios puedan salir adelante. El espectro es el insumo principal de las comunicaciones móviles, lo ha dicho Jorge. Sabemos que en México su costo es superior al promedio internacional. Esta realidad inhibe las inversiones de mercado, va contra el objetivo común de cerrar la brecha digital. Esperamos que en México se sigan dando los pasos necesarios para facilitar la adopción de tecnologías que favorezcan el desarrollo, incluyendo lograr un costo de espectro radioeléctrico internacionalmente competitivo. Y eso nos recuerda que todos estamos compitiendo para que estas compañías apuesten en nuestros países y nos permitan también con su tecnología avanzar. ¿Algo que quieras agregar? No, al contrario, Gaby, a mí me entusiasma que tengas justamente la sensibilidad y la visión para poner en el scope público el tema digital, que es sin duda la economía de nuestro momento, ¿no? Hace 30, 40 años el tema era justamente la economía del petróleo, ¿no? Hace
30 años también la industria de los automóviles, hace 10 años era la industria de las telecomunicaciones, pero hoy en día el ecosistema digital es más complejo, es internet, infraestructura, la transformación digital de la sociedad, y eso habla muy bien de ti. Yo te aprecio enormemente la oportunidad que me das para hablar contigo y con tu audiencia. Solamente preocupada porque mis compatriotas, hombres, mujeres, niños en ciudades y zonas rurales, donde quiera que se encuentren, tengan esa misma oportunidad que la tecnología pues promete igualar, pero sin tecnología disponible pues no será posible. Te mando un abrazo y gracias por esta perspectiva. Gracias, Gaby, hasta luego.